Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¡Feliz lunes! Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. El expresidente Trump anunció un movimiento base en la CPAC. El investigador senior de The Epoch Times explica lo que esto significa. Uno de los principales enfoques de la CPAC fue la lucha contra la amenaza del Partido Comunista Chino. Algunos políticos y asistentes planean mantenerse firmes incluso si Biden no se une a ellos en la lucha. La administración Biden anunció que planea traer de vuelta a los inmigrantes deportados que fueron separados de sus hijos. Se les brindará atención con el dinero de los contribuyentes. La Corte Suprema desestimó sin dar explicaciones las demandas de la abogada Sidney Powell que desafiaban los resultados de las elecciones de 2020. Y en Latinoamérica, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que retirará el apoyo económico a gobernadores que apliquen cierres. El anuncio ocurre mientras las salas de hospitales de algunas ciudades se encuentran al límite. El presidente Trump habló en la CPAC el domingo, marcando su primera aparición pública desde que dejó el cargo. Analizamos su discurso y cuál puede ser su papel en el Partido Republicano. El presidente Trump no piensa en retirarse. En su esperado discurso en la CPAC, el expresidente dijo que el movimiento MAGA estaba lejos de terminar y que trabajará para elegir líderes republicanos fuertes para America First en 2022 y más allá. Y quiero que sepan que voy a seguir luchando a su lado. Haremos lo que hemos hecho desde el principio, que es ganar. No voy a comenzar un nuevo partido. Incluso insinuó que se presentaría a las elecciones de 2024. En un sondeo de la CPAC, Trump salió como favorito para el Partido Republicano. ¿Quién sabe? Incluso podría decidir vencerlos por tercera vez. Un presidente republicano hará un regreso triunfal a la Casa Blanca. Me pregunto, ¿quién será? Pero lo más importante puede que no sea la potencial carrera presidencial de Trump, sino el movimiento de base que anunció. Eso es a través de Safe America, PAC y DonaldJTrump.com. Así que salgan allá afuera y hagan lo que puedan porque vamos a ayudar a muchas personas estupendas. Yo no hago esto, nunca hice esto, pero es hora de que tengamos que juntar fuerzas debido a esta gente con sus grandes tecnológicas y sus medios de noticias falsas ahí por detrás. ¿De acuerdo? El investigador principal de The Epoch Times, Joshua Phillip, dijo que incluso si Trump hubiera ganado las elecciones en 2020, habría enfrentado serios desafíos de los medios de comunicación, de los gigantes tecnológicos y de los políticos del establishment. Todo este tipo de subversión, todo ese desgaste e infiltración de las instituciones de este país no es algo que se puede cambiar simplemente a través de la estructura política de arriba hacia abajo en la que se encontraba Trump. Phillip señala que esta táctica no es típicamente utilizada por los republicanos, pero Trump tiene ahora la mira puesta en la organización comunitaria que puede ser muy poderosa. Y las comunidades son las que forman la base de la cultura y la base de lo real, como se conoce el cuerpo del país, no solo la mente del país. Trump dijo que su movimiento estará unido y fuerte como nunca antes para luchar contra el socialismo, el comunismo y el radicalismo. Esto, dice, fortalecerá y salvará al país. Y los participantes en la CPAC dijeron a NTD que están decididos a mantener la firmeza de Trump en la política hacia China, incluso cuando la administración Biden intenta cambiar su rumbo. Congresistas y asistentes a la conferencia nos dicen que no permitirán que Estados Unidos se deje engañar por las tácticas engañosas del Partido Comunista Chino para infiltrarse en el mundo libre. La Conferencia Anual de Acción Política Conservadora de este año se centró principalmente en la lucha contra la cultura de la cancelación y los gigantes tecnológicos, pero también tuvo un fuerte enfoque en la lucha contra la ideología socialista y comunista, especialmente aquí en Estados Unidos. Uno de los puntos principales fue la lucha contra la amenaza del Partido Comunista Chino.
Un ejemplo, su encubrimiento del virus del PSC que devastó las economías de todo el mundo, excepto la suya. Y están utilizando esto como una oportunidad para intensificar la única economía que teóricamente ha crecido durante el 2020, que es la economía china. No creo en las cifras que salen de China, nunca lo he hecho, pero se posicionaron bastante bien a costa de este virus de cuya propagación son los únicos responsables. Todo lo que tienes que hacer es mirar lo que pasó al principio. Silenciaron a los investigadores, destruyeron las pruebas, bloquearon los vuelos desde Wuhan a otras partes de China mientras permitían que la gente siguiera volando y moviéndose hacia aeropuertos internacionales como Italia, como Estados Unidos. Por eso dice que la reincorporación de Biden a la OMS sin intentar hacer reformas primero es una gran preocupación. Otra amenaza es que el senador Haggerty y otros republicanos del Congreso están vigilando el 5G de Huawei y otras empresas militares chinas. El representante estadounidense de Texas, Jackson, dio un paso al frente en este asunto inmediatamente. Tras ser elegido en noviembre, su primer proyecto de ley pretende restablecer las sanciones a las empresas militares chinas después de que Biden descartara las sanciones de Trump. Así que pasa de una autorización a requisitos y creemos que es importante porque hay un montón de empresas que están apareciendo por ahí que son puramente empresas que se crean para respaldar a los militares chinos. Algunas de esas empresas incluso cotizan en nuestro mercado de valores y esas cosas. Ahora, los estadounidenses están invirtiendo en estas empresas y nosotros, como estadounidenses, no queremos ser responsables de invertir en el ejército chino, que es nuestro adversario y que algún día puede utilizarlo contra nosotros. Un asistente a la CPAC dice que cree que la amenaza del PSC aún pasa desapercibida para muchos estadounidenses debido a lo sigiloso que es el régimen. Es casi como un pequeño arroyo y no un río caudaloso que viene hacia nosotros. Y cuando tienes un gobierno que está construyendo islas en medio de la nada y dice que no las va a militarizar, pero luego las militariza, ¿en qué momento van a despertar los demás países? Y esto no es sobre los chinos, amamos al pueblo chino. Se trata del régimen comunista que gobierna China con puño de hierro. Todos los congresistas con los que hablamos dicen que los republicanos están unidos en una postura firme contra el régimen. Ahora es solo cuestión de cómo los conservadores planean mantenerse firmes si Biden no se une a ellos en la lucha contra la influencia del espectro comunista. Regresamos contigo, Eduardo. El expresidente Trump sigue siendo el candidato más popular para la candidatura republicana para las próximas elecciones en Estados Unidos, y es que ha ganado el escrutinio no oficial en la CPAC de este fin de semana. Aquí están los detalles. Poco más de la mitad de los asistentes a la CPAC que votaron en la encuesta dijeron que votarían por el expresidente Trump si se presentara a la presidencia en las próximas elecciones. Un responsable de la encuesta en la CPAC dijo a NTD que esto no le sorprende en absoluto, dado el índice de aprobación de Trump. En absoluto, pero tengo que decirte que la intensidad con la que apoyan al presidente Trump está por las nubes. Nunca hemos visto algo así. Tiene un 97% de aprobación por su trabajo, un 68% de estas personas quiere que vuelva a presentarse, y luego hay otro 95% que quiere continuar con sus políticas y su agenda. Quiero decir, simplemente, literalmente, el presidente Trump es el movimiento conservador ahora. La encuesta muestra que casi el 70% de los asistentes piensa que Trump debería volver a presentarse y solo unos pocos asistentes cree que no debería hacerlo o no está seguro. En el sondeo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quedó bastante lejos en un segundo lugar con cerca de un 20% que dijo que lo votaría en unas primarias. La encuesta dice que esto se debe en parte a su respuesta al virus. Ron DeSantis estuvo bajo ataque durante mucho tiempo sobre lo que estaba pasando aquí en términos de COVID, pero ahora, a medida que los hechos y la verdad están saliendo a la luz, ha descubierto muchas de las políticas del presidente Trump y se ha demostrado que tiene razón. Usted lo verá, tuvimos el CPAC aquí en Orlando, en Florida, porque está abierto y quieren hacer negocios. La agenda America First de Trump también fue muy popular entre los asistentes de la CPAC. El 95% dijo que quiere seguir con ella y solo unos pocos dijeron que quieren ver un cambio de rumbo. Y lo que mucha gente no entiende es la razón por la que el presidente es tan popular entre los conservadores. Es porque su agenda funcionó, ya sea en la economía, la seguridad nacional, la inmigración, el comercio, tuvo una agenda exitosa y está siendo recompensado por ello. Los resultados de la encuesta llegan cuando algunos republicanos como McConnell pidieron que el partido se aleje de Trump, pero la mayoría de los miembros del partido apoya a Trump y su agenda de America First.
La administración de Biden quiere traer de regreso a Estados Unidos a los deportados que fueron separados de sus hijos. Los abogados que representan a las familias pidieron a Biden que tome la medida. Aquí están los detalles. Las familias que fueron separadas porque los padres fueron deportados de Estados Unidos podrán reencontrarse. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que los padres deportados podrán regresar a Estados Unidos o los niños podrán ser llevados a sus países de origen donde están sus padres. Esperamos reunir a las familias, ya sea aquí o en su país de origen. Esperamos estar en condiciones de darles a elegir. Y si, de hecho, buscan reunirse aquí en Estados Unidos, exploraremos vías legales para que permanezcan en Estados Unidos y para atender las necesidades de las familias. Así que estamos actuando de la manera más reparadora posible. El grupo de trabajo encargado dará a las familias inmigrantes reunificadas beneficios con el dinero de los contribuyentes. Entre ellos se encuentran el transporte, la atención sanitaria, los servicios legales, la ayuda para sus carreras y la educación. Las familias no tendrán que pagar por ello. Dirigiéndose a los inmigrantes en general, Mayorkas les envió un mensaje diciéndoles que esperen antes de venir a Estados Unidos mientras reconstruyen el sistema de inmigración. Si vienen familias, si vienen adultos a la frontera, estamos obligados por servicio a la salud pública, incluyendo la salud de las mismas personas que piensan en venir, a imponer las restricciones de viaje según la autoridad del título 42 de los CDC y devolverlos a México, y eso hemos hecho. Mayorkas afirmó que no hay crisis en la frontera, en cambio, la calificó como un desafío que están manejando. Dijo que su objetivo es reconstruir rápidamente el sistema de inmigración. Además, agregó que es para ayudar a los migrantes a llegar a Estados Unidos de forma segura y darles ayuda humanitaria desde sus países de origen. El presidente Biden tuvo su primera reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Veamos los detalles. Los temas principales de la reunión, según una declaración conjunta de ambos mandatarios, fueron la migración, la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. En cuanto a inmigración, se comprometieron a impulsar políticas para asegurar una migración ordenada, segura y regular. Asimismo, prometieron combatir la corrupción y mejorar la aplicación de la ley contra las redes nacionales de contrabando. Los mandatarios también reafirmaron su compromiso con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y acordaron trabajar contra el cambio climático. En cuanto a la pandemia del virus del PCH, ambos presidentes anunciaron que cooperarán para responder a la crisis sanitaria, incluyendo el desarrollo de políticas para la frontera. La fiscal principal de Nueva York rechazó una propuesta del gobernador Andrew Cuomo para que ella eligiera a su abogado. El funcionario se enfrenta a acusaciones de conducta sexual inapropiada y la oficina de Cuomo recientemente dio marcha atrás en un plan para elegir al investigador. La fiscal general del estado, Leticia James, dijo que era esencial que Cuomo remitiera formalmente el caso a su oficina para su investigación, lo que le daría poder de citación y garantizaría una investigación imparcial. Cuomo fue acusado de acoso sexual por 2 exasistentes, lo cual negó. El sábado, su administración dijo que seleccionó a la ex jueza federal Barbara Jones para dirigir una investigación sobre las denuncias. Pero eso no convenció a las principales figuras demócratas, incluida la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quien tuiteó que debe haber una investigación independiente, no una dirigida por una persona seleccionada por el gobernador. Para el domingo, la oficina de Cuomo pidió a la fiscal general del estado y a la juez principal de la Corte de Apelaciones que eligieran al investigador, diciendo que quería evitar incluso la percepción de falta de independencia o inferencia de la política. Pero James respondió diciendo que el gobernador tiene que hacer una remisión oficial a su oficina en virtud de la ley ejecutiva del estado. Solo una remisión podría permitir una investigación con fundamentos reales, dijo un portavoz de James. La última acusación contra el gobernador se produjo el sábado cuando una ex asistente dijo al New York Times que Cuomo le había hecho preguntas sobre su vida sexual, incluyendo si había tenido relaciones sexuales con hombres mayores. Esa afirmación se produjo apenas unos días después de que otra ex ayudante alegara que el gobernador hizo varios gestos inapropiados hacia ella. Cuomo, uno de los políticos demócratas más conocidos del país, cuya popularidad se disparó durante los primeros meses de la pandemia, se enfrentó a una serie de polémicas en las últimas semanas, entre ellas la forma en que su administración gestionó el elevado número de muertes por COVID-19 en las residencias geriátricas del estado.
La Casa Blanca exige a los periodistas que se sometan a la prueba del virus del PSC para entrar en el recinto, pero la administración Biden dice que ya no los pagará y que los reporteros o las organizaciones de noticias deberán asumir ese coste. A partir de ahora, los periodistas deberán pagar ellos mismos las pruebas. A partir de lunes, los periodistas deberán pagar $170 por una prueba del virus del PSC para entrar en el recinto de la Casa Blanca. La Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca dijo que los costes perjudicarán a sus miembros. El presidente de la asociación, Zig Miller, envió un correo electrónico sobre los nuevos costes. Dijo que la Casa Blanca alegó que los cambios se deben a restricciones presupuestarias. Miller escribió: "Después de todas las medidas que hemos tomado como cuerpo de prensa para cumplir con los nuevos protocolos de salud y seguridad, compartimos su frustración de que estos procedimientos cambien una vez más". Los periodistas empezaron a quejarse después de conocer la noticia. Dijeron que los costes podrían hacer que las organizaciones de noticias con menos recursos dejen de cubrir al presidente. Max Tani, del Daily Beast, tuiteó: "Devolver la verdad y la transparencia a la sala de prensa no es hacer que ir a la Casa Blanca sea prohibitivo para los medios más pequeños con presupuestos ajustados". El gobierno de Biden endureció los controles para los reporteros desde su llegada a la presidencia. Solo 80 periodistas preaprobados pueden acudir al recinto de la Casa Blanca por día. Cada uno de ellos debe someterse a una prueba de coronavirus antes de la 1 de la tarde. Miller dijo que las normas impuestas por la administración Biden podrían perjudicar el derecho de los estadounidenses a una cobertura de prensa de calidad. La Corte Suprema no escuchará 2 de las demandas electorales de Sidney Powell y tampoco ofreció algún comentario sobre los motivos por los que desestimó los casos. Las demandas desafiaban los resultados electorales en Wisconsin y Arizona. Muchas de las demandas electorales presentadas ante la Corte Suprema fueron rechazadas sin dar explicaciones. En este caso, la Corte se limitó a decir que las peticiones fueron desestimadas. Los cierres están mejorando silenciosamente las ciudades de todo el mundo. Bueno, eso fue lo que aseguró el Foro Económico Mundial el fin de semana en Twitter. La reacción de los ciudadanos les llevó a retirar el video. Veámoslo. Tras las fuertes reacciones, el Foro Económico Mundial, FEM, retiró una publicación en Twitter en la que afirmaba que los cierres durante la pandemia están mejorando silenciosamente las ciudades de todo el mundo. Los defensores del gran reinicio publicaron el video el viernes. Por el contrario, muchos señalaron que la pérdida de millones de vidas y la destrucción de empresas no estaban mejorando las ciudades. El FEM retiró el video de Twitter el sábado mientras la gente criticaba al grupo político elitista de estar fuera de lugar. Admitió que los cierres no estaban mejorando silenciosamente las ciudades, pero no ofreció ninguna disculpa. Las personas amantes de la libertad de todo el mundo acababan de recuperarse del video del FEM de hace unos meses prediciendo que en 2030 no poseerán nada y estarán felices por ello. En la CPAC durante el fin de semana, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, no aceptó la necesidad de los cierres. El COVID no aplastó la economía, el gobierno aplastó la economía. Con la misma rapidez el gobierno se dio la vuelta y se erigió como El Salvador y francamente el Departamento del Tesoro no puede imprimir dinero con la suficiente rapidez para cumplir los deseos del Congreso, pero no todos siguieron ese camino. Su estado fue el único que no cerró las iglesias y los negocios ni impuso cierres y mandato de mascarillas. Esto la convirtió en objetivo de los grandes medios de comunicación y de los políticos demócratas. Se resistió a la presión del grupo de trabajo del Dr. Anthony Fauci, que dijo que Dakota del Sur trataría a 10,000 personas en el peor momento de la pandemia. Noem dijo que la cifra real era de 600. Un nuevo estudio muestra que para pagar en tiendas, la gente utilizó más sus teléfonos que dinero en efectivo durante 2020. El uso de efectivo está disminuyendo drásticamente en los principales países del mundo. Veamos la información. Hoy en día cada vez más consumidores prefieren sacar sus carteras digitales en vez de sus billeteras físicas. 2020 fue el primer año en que los pagos digitales superaron el dinero en efectivo para compras en tiendas de todo el mundo. Así lo indica un nuevo estudio de FIS. Los expertos creen que la pandemia está alejando a las personas del dinero en efectivo y las acerca a los métodos de pago digitales. Sin embargo, el dinero en efectivo definitivamente no morirá pronto.
Al menos unos 7 millones de hogares estadounidenses no tienen cuenta bancaria, lo que significa que el efectivo es realmente su opción. Ciudades y estados como Nueva York, Filadelfia, Massachusetts, todos prohibieron las tiendas sin efectivo. Estados Unidos está muy rezagado en términos de uso de pagos digitales, especialmente en comparación con Australia y China. Los hábitos cambian muy lentamente en Estados Unidos. Algunos de ellos están en el lado del consumidor y otros en el lado de las empresas. Muchos estadounidenses simplemente no quieren cambiar y las empresas se quedan rezagadas debido a la regulación y la falta de voluntad para pagar por la modernización. Estados Unidos se retrasó durante muchos años en la transición a las tarjetas con chip, mientras que el chip y el PIN eran habituales en Asia y Europa por muchos años antes de que llegaran a Estados Unidos. La infraestructura tecnológica avanzó mucho más rápido en otras partes del mundo. Sin embargo, el año pasado representó probablemente varios años de cambio, ya que la pandemia obligó a la gente a tener menos contacto. El gobernador de California fue acusado de violar sus propias restricciones de salud por comer al interior de un restaurante por segunda vez, esta vez en Central Valley. Aquí tenemos más información. El gobernador de California, Gavin Newsom, está acusado de comer dentro del restaurante mexicano Los Amigos en Fresno el pasado viernes. La ciudad se encuentra en el nivel morado del plan de reapertura del estado, lo que significa que no se permite comer en el interior. La oficina del gobernador tuiteó 2 fotos de su visita allí para promover el programa de subvenciones que apoya a las pequeñas empresas en dificultades por la pandemia. Sin embargo, al hacer un zoom, en una de las fotos se pueden ver bandejas de lo que parecen ser alimentos y bebidas a través del reflejo del espejo. Usuarios de redes sociales alegan que Newsom permaneció dentro del restaurante durante más de media hora. Un portavoz de Newsom le dijo a Fox News que el gobernador estaba allí para reunirse con los dueños del restaurante, pero que no cenó allí. El restaurante respondió a NTD por correo electrónico diciendo que el gobernador estuvo allí durante 45 minutos, pero no cenó en el lugar. Sin embargo, los críticos exigen que Newsom reabra el estado. Otros ignoraron la acusación diciendo que la comida pertenecía a otras personas. Newsom también publicó un video en su cuenta de TikTok con el comediante George López con el propósito de educar a los californianos sobre cómo verificar su elegibilidad para la vacuna contra el virus del PSC. Anteriormente, el gobernador demócrata fue sorprendido cenando dentro de un restaurante en Napa con un grupo de amigos para una fiesta de cumpleaños. Esto enfureció a muchas personas y dio más impulso al movimiento para destituirlo, recall Newsom. Él ha perdido totalmente la confianza del público al mover el poste de la portería todo el tiempo respecto a estas condiciones arbitrarias de quién puede abrir y quién no, y ha afectado a millones de personas. Este es un problema civil, no es partidista. Tenemos gente de ambos lados y del centro, también apoyando esto. Se trata básicamente de derechos constitucionales y de proteger nuestros derechos humanos básicos. El esfuerzo para destituirlo cuenta ahora con más de 1.8 millones de firmas, y los organizadores las están verificando para confirmar su validez. El pasado viernes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que cortaría la asistencia federal de emergencia ante la pandemia a los estados que recurran a los cierres y toques de queda para reducir el aumento de casos de COVID-19 en Brasil. Aquí tenemos los detalles. La ayuda de emergencia llegará durante unos meses más. Y a partir de ahora, los gobernadores que cierren sus estados y los gobernadores que destruyan puestos de trabajo tendrán que proporcionar su propia ayuda de emergencia. Ibanez Rocha, gobernador de la capital brasileña, decretó el viernes un cierre de 24 horas para todos los servicios excepto los esenciales, con el fin de frenar el aumento de casos de COVID-19, ya que las salas de cuidados intensivos en hospitales de Brasilia se encuentran al límite. Más de una decena de estados que se quedaron sin camas cerraron sus principales ciudades y algunas de ellas declararon toque de queda nocturno. Esto debido a que el número de casos alcanzó el peor nivel desde el mes de julio. El presidente brasileño dijo que los bloqueos han destruido el empleo. Lo que ellos más quieren es trabajar. Brasil informó casi 65.200 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas y más de 1.300 muertes, según informó el viernes el Ministerio de Salud. El país sudamericano es el tercer país más afectado del mundo por casos y muertes debido a la pandemia, solo después de Estados Unidos e India. A continuación, les presentamos las últimas actualizaciones sobre la pandemia del virus del PSC. Un asesor del gobernador Ron DeSantis dijo que el éxito de Florida para manejar la pandemia de virus del PSC se debió a un enfoque flexible.
Robert McClure, presidente y director ejecutivo del Instituto James Madison, dijo a American Thought Leaders que la estrategia de DeSantis permitió mantener abierta la economía del estado a diferencia de otros lugares del país. Según datos federales, Florida ha registrado 144 muertes relacionadas por el virus del PSC por cada 100.000 habitantes desde el comienzo de la pandemia. Pasando a Latinoamérica, Chile inauguró el año escolar con las escuelas funcionando a la mitad de su capacidad debido a que la asistencia presencial no es obligatoria. Las autoridades chilenas afirmaron que el retorno es seguro a pesar de que el país está enfrentando una segunda ola de contagios. Más de 3.300 colegios en ciudades sin cuarentena de todo el país abrieron tras un año de permanecer cerrados con estrictas medidas de prevención para prevenir contagios. Y en el Caribe, el velocista jamaicano Joan Blake declaró que prefiere perderse los que serían sus últimos Juegos Olímpicos de Tokio antes de vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, no se exigirá la vacunación a los atletas que compitan este verano, por lo que Blake probablemente podrá participar incluso si no lo hace. Pasando a Europa, los estilistas de Alemania celebraron la reapertura de las peluquerías tras 2 meses y medio de permanecer cerrados debido a las restricciones del virus del PSC. Sin embargo, algunos se quejaron de no haber recibido ayuda económica. Estamos muy felices de poder haber abierto ya. En el primer confinamiento recibimos algo de ayuda, pero en este segundo, nada. La reapertura parece ser el primer paso para relajar las restricciones a la actividad económica en Alemania. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, presentó el viernes su renuncia tras las acusaciones de irregularidades en un programa piloto de vacunación contra el coronavirus que el gobierno lleva a cabo desde enero. El presidente Lenín Moreno anunció la renuncia el pasado viernes. Hay quienes solo ven errores. Respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo, y que con trabajo y sacrificio ayudó a salvar cientos de miles de vidas. En una carta al presidente, el exministro escribió: dada la situación política actual y con el fin de permitir la continuidad del Plan Nacional de Vacunación, le presento, señor presidente, la renuncia irrevocable de mis funciones de ministro de Salud. Ceballos asumió la conducción del Ministerio de Salud de Ecuador en lo peor de la pandemia. Hoy está siendo investigado por las denuncias de diversos sectores que lo acusan de que familiares suyos fueron inmunizados por una brigada en un hospital público en Quito. Ecuador compró sus primeras dosis de Pfizer para ser aplicadas en personal médico y centros geriátricos. Su renuncia sigue a los escándalos relacionados a las vacunas en países latinoamericanos, incluidos Perú y Argentina. La visita este fin de semana de la jefa de la diplomacia española a Colombia desató la crítica de Nicolás Maduro, que calificó la visita como una agresión hacia Venezuela y amenazó a España con revisar toda su relación. Veamos los detalles. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, visitó Colombia la semana pasada. Durante su estancia de 3 días, Laya quiso transmitir al gobierno de Iván Duque su reconocimiento por el recién anunciado Estatuto de Protección Especial de Migrantes. Esta normativa permitirá regularizar la situación por 10 años a todo venezolano que haya entrado de forma legal o ilegal en el país antes del 31 de enero de 2021. Mi visita, en primer lugar, es para dar este voto de confianza y este reconocimiento por la enorme generosidad colombiana. Laya visitó junto a su homóloga colombiana Claudia Blum el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta, por el que salieron una gran parte de los 1.72 millones de venezolanos residentes en Colombia. Laya y Blum suscribieron además durante el nuevo marco de Asociación País 2020-2024, por el que España destinará $144 millones para atender a los inmigrantes venezolanos en Colombia. Sin embargo, Nicolás Maduro calificó la visita de Laya como una agresión y amenazó a España con revisar su relación. Ya basta, vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel, ya basta de agresiones. Se lo advertimos al gobierno de España a tiempo. La ministra española rechazó valorar las declaraciones de Maduro y se limitó a pedir respeto al dictador venezolano. Yo lo único que pido es el mismo respeto que ofrezco, ni más ni menos. Yo he visitado Colombia, he visitado una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país y a todos sus vecinos.
Las tensiones entre España y Maduro se suman a las ya existentes entre la Unión Europea y el régimen chavista, cuyo último episodio la semana pasada se saldó con la expulsión de la embajadora europea en Venezuela, Isabel Brillante. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel, convirtiéndolo en el primer mandatario de Francia en ser sentenciado a prisión. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable por corrupción y tráfico de influencias cometidos en 2014 y cumplirá una condena de 3 años tras las rejas. Sin embargo, el Tribunal Correccional de París suspendió 2 de esos años de sentencia y que el último año podría estar bajo arresto domiciliario. Los jueces comprobaron que existió un pacto de corrupción para beneficiar los intereses judiciales de Sarkozy en otras investigaciones abiertas tras terminar su mandato en 2012. Dichas acciones salieron a la luz en unas conversaciones telefónicas intervenidas por la policía en 2014 entre Sarkozy y su abogado Thierry Herzog. En dichos audios, ambos hablan sobre prometer al ex magistrado Gilbert Assiberg un puesto en Mónaco, a cambio de obtener información en otra investigación abierta contra el expresidente. La sentencia recoge la particular gravedad del delito cometido por Sarkozy por su condición de expresidente, que se sirvió de su cargo y de sus relaciones para su interés personal, lo que llena de descrédito un cargo que por la Constitución le otorga el poder de equilibrio de la justicia. Herzog y Assiberg también fueron condenados a una pena similar a la del expresidente. Esta histórica condena contra Sarkozy se da 2 semanas antes de que se empiece otra investigación por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2012. Y en Nicaragua, un grupo de animales silvestres están disfrutando de su nuevo hogar tras haber sido liberados por el Zoológico Nacional. Echemos un vistazo. Más de 83 animales silvestres fueron liberados por el Zoológico Nacional de Nicaragua y trasladados a la finca Los Cervantes, con más de 2.000 hectáreas, repleta de espeso bosque tropical, manantiales bien conservados y totalmente vigilados. Así lo explica Eduardo Sacasa, director del zoológico. Bueno, el día de hoy liberamos alrededor de 85 animales, ¿verdad? Entre ellos conejos, gavilanes, palomas, alas blancas, zorro, zarigüeya, de todo un poco. Todos estos animales, en su mayoría rescatados del maltrato y comercio, fueron devueltos a la naturaleza, previamente entrenados para sobrevivir. Una vez más estamos demostrando que estamos en contra del comercio ilegal de estos animales que están en peligro de extinción, ¿verdad? En el apéndice 1 de CITES por desaparecer. No es la primera vez que el ZOO deja en libertad animales en esta área privada. En septiembre pasado también liberaron a más de medio centenar de pericos rescatados del maltrato y abandono, todo gracias a la colaboración de su propietario para convertir la zona en un santuario para animales silvestres. Y en el comercio los vemos en las calles vendiéndolas, y no se hace nada. Eso es lo que molesta, pues, y en esa es la lucha en que estamos, los que estamos en defensa de nuestro medio ambiente. El Zoológico Nacional de Nicaragua, que no extrae especies de su hábitat natural, pero sí las reproduce, cuenta con el Centro Nacional de Rescate de Animales, que cada año entrena cientos de ejemplares y realiza decenas de liberaciones en áreas privadas y reservas mejor conservadas de Nicaragua. Pasemos a noticias de China con Julián Bertone, quien nos tiene preparadas las últimas actualizaciones. Las autoridades chinas dicen que cometieron un error al tratar con diplomáticos estadounidenses. Los funcionarios de Estados Unidos destinados en China fueron sometidos a un método invasivo de análisis del virus del PSC. China utilizó recientemente pruebas de hisopos anales en los diplomáticos. Las autoridades chinas dijeron que lo hicieron, y cito, por error, y prometieron excluirlos de estas prácticas en el futuro. Eso es lo que dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos a The Epoch Times el jueves pasado. Los comentarios tienen lugar después de que algunos miembros del personal diplomático estadounidense en China se quejaran a Washington de tener que someterse a este procedimiento intrusivo. Beijing afirma que las pruebas de hisopos anales ofrecen resultados más positivos que los hisopos nasales o de garganta. En un correo electrónico enviado a The Epoch Times, un portavoz del Departamento de Estado dijo que nunca aceptaron este tipo de pruebas y que expresaron su protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Desde entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró a Estados Unidos que, y cito, el personal diplomático está exento de este requisito para las pruebas.
El número de diplomáticos estadounidenses sometidos a este tipo de procedimientos sigue sin estar claro, pero en una rueda de prensa celebrada el jueves, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China negó que el país haya pedido al personal estadounidense que se someta a las pruebas. No es la primera vez que este tipo de test desata la polémica en China, especialmente cuando se realizan a extranjeros. En enero se pidió a visitantes de Corea del Sur que se sometieran a la prueba al entrar en el país. Los extranjeros, por su parte, pidieron ayuda a su embajada y pudieron evitar el procedimiento. En su lugar, proporcionaron muestras fecales para el examen. Posteriormente, un artículo de prensa chino condenó las acciones de los visitantes coreanos y llevaba el siguiente titular: China no es un lugar para comportarse de forma salvaje. 5 senadores estadounidenses están tomando medidas para bloquear el acceso de Beijing a los visados de 10 años de duración. El jueves presentaron un proyecto de ley denominado Ley de Seguridad de Visados, y la medida revocaría la posibilidad de Beijing de acceder a estos visados. Este programa de 10 años se puso en marcha en 2014 durante la administración Obama. Concede a los ciudadanos extranjeros múltiples visitas de corta duración a Estados Unidos durante un periodo de 10 años. Pero los senadores dicen que el Partido Comunista Chino estuvo abusando del programa, utilizándolo para enviar a espías a Estados Unidos. El proyecto de ley pide a la administración Biden que devuelva la elegibilidad de visados para China al programa anterior de 1 año de duración. Esto tiene lugar al mismo tiempo que Beijing sigue utilizando su ejército para provocar a Taiwán, tomando como rehenes a ciudadanos extranjeros y oprimiendo a hongkoneses, tibetanos y a la minoría étnica uigur. El senador de Florida, Marco Rubio, calificó la medida como largamente esperada. Estas fueron las noticias de este lunes. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.